Gracias por venir. La verdad es que estamos contentos de teneros aquí a todos y todas porque con la fiesta que hay aquí al lado de la 8, con otras actividades que hay cerca de la Navidad, da gusto y os agradecemos muchísimo vuestra confianza y supongo que también el mérito no solamente es nuestro, que por cierto, como siempre, agradecer al Museo de la Evolución Humana que esa actividad conjunta que hacemos, que es acercando la ciencia, y también a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que también colabora en la organización y apoya a la divulgación de la ciencia y a nuestra unidad de cultura científica de la Universidad de Burgos, claro. Os decía que, claro, que el mérito no es nuestro, sino es del conferenciante que tenemos hoy, que me da especial gusto presentarlo, porque él es el físico, lo conocéis, es el director del Planetario de Pamplona desde su inicio, una persona, un divulgador de referencia en el campo de la astronomía, programas de televisión, de radio y también, hay que decirlo, colaborador nuestro en el programa Cienicía desde hace 2 temporadas y esta tercera temporada pues también seguirá colaborando. Así que, Javier, muchísimas gracias por venir. Y nada, pues la charla, pues como siempre, 45 minutos más o menos así, y después un turno de preguntas para que podáis preguntar a Javier pues un poco cualquier curiosidad que tengáis. Muchísimas gracias, Javier. Me da un poquito cosa hablar sentado porque os voy a dormir más. Quiero decir, cuando me muevo ya veo que os vais durmiendo y así sentado va a ser terrible. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la Unidad de Cultura Científica y la Innovación de la Universidad de Burgos por permitirme ser parte de esta historia tan bonita que hacen aquí en el Museo de la Evolución Humana, que se llama Acercando la Ciencia, ¿no? La verdad es que no es la primera vez que estoy en este salón de actos hablando, ni en Burgos, y estoy siempre además rodeado de muy buena gente, muy buenos amigos, porque la gente de la astronomía, una de las cosas que tenemos es que nos encanta ir de un sitio a otro y conocer gente y mirar los cielos bonitos y tal. Y aquí, aunque tengáis fama de hacer frío, yo os digo que en Pamplona os estamos ganando esta semana, que tenemos más niebla y más frío que en Burgos. Aunque haga frío, lo cierto es que los cielos de esta tierra son maravillosos, ¿no? Cuando uno sale de las ciudades y de las luces de Navidad y todas estas cosas, descubres un cielo muy bonito, como lo hemos hecho desde hace un montón de tiempo. Y eso me da un poco una excusa justo para contaros hoy la charla que he preparado y que se titula El cielo es noticia y que parte un poco precisamente de eso, ¿no? Todos habéis oído hablar de que desde la más remota antigüedad hemos mirado al cielo y todas estas cosas, ¿no? La astronomía es una ciencia muy antigua, una de las primeras actividades que permitió tener calendarios, relojes, navegaciones, que permitió ordenar el tiempo y tantas otras cosas. Y ese preguntarnos sobre el mundo, mirando al cielo, lo han hecho todas las culturas, ¿no? Con explicaciones muy diferentes. Pero lo seguimos haciendo ahora y, de hecho, lo paradójico es que aunque no sea cosa que nos solucione ninguno de los problemas que tenemos en el día a día, sí es algo que nos llama tanto o tan poderosamente la atención que aparece en los medios de comunicación. Hoy seguro que cuando estabais echando un vistazo al periódico o escuchando el boletín informativo en la radio o viendo el telediario, habían colado al menos una o varias noticias, aunque fuera de un ricachón que se va al cielo, o de un asteroide que va a chocar contra la Tierra, o de las gemínidas que el otro día se podían ver por el cielo, y ese tipo de cosas. Siempre hay noticias de astronomía, porque el cielo es noticia. Bien, una vez hecho el anuncio, empiezo, si queréis, ¿no? Vamos a hacer un poco ese recorrido, ¿no? Los grandes megalitos de Stonehenge y de otros lugares de hace 5.000 años, 3.000 años, nos hablan de civilizaciones, de culturas que miraron al cielo, que midieron muchas cosas en el cielo, que a veces hicieron conocimientos sorprendentes, igual para nosotros, y que estaban ahí, y que había astrónomos, o que fueran monjes o magos, o lo que... Uy, perdón. Creo que
Esto ha empezado a andar como loco, qué bonito. Es para que no me enrolle. No, pues se conoce que tiene algún timing. Ay, a ver si le pillo yo. Bueno. Decía que muchas culturas, no, pues los egipcios, yo qué sé, imaginaros a la diosa Nut ahí sosteniendo el cielo por el cual pasaban las barcas donde iban el sol y la luna con los otros dioses sobre la tierra, en esa visión tan bella como sensual también que aparece dibujada en muchos de los templos de la época de los grandes faraones, ¿no? Esto es de cerca de hace unos 3000 años, ¿no? Ni más ni menos. Todo eso, además, venía de una serie de conocimientos aplicados. No había una ciencia como tal, pero sí había unas tecnologías, sí empezaron a conocer y a dominar el mundo, a hacerse preguntas sobre qué había por ahí arriba. Y bueno, muchos años después, muchos siglos después, nuestra tradición cultural habla de los jonios, ¿no? De cómo en la Grecia antigua se empezó la gente a preguntar por el mundo, por su origen, de dónde venían las cosas, de qué eran, ¿no? Esa filosofía natural que empezó a darnos algunas respuestas, ¿no? Muchas de ellas equivocadas posiblemente, otras no. El conocimiento del cielo del mundo antiguo era grandísimo, ¿no? Pero no quería daros una charla sobre historia de astronomía, porque ni soy un experto, ni además sería una especie de resumen muy erróneo. Me quería hacer una pregunta que hizo en el año 80, en esa serie maravillosa que se llamaba Cosmos, y que fue vista en nuestro país por más de 10 millones de personas cada semana cuando aparecía un nuevo capítulo, ¿no? Es cierto que solo había una cadena de televisión, bueno, dos, y que todo el mundo veíamos la misma, ¿no? Pero cada vez que repetían la serie Cosmos venían a las facultades nuevos estudiantes que se habían quedado enamorados de la serie, ¿no? Y esta frase era muy divertida, ¿no? Para hacer una manzana, él decía, para hacer una tarta de manzana desde cero, primero debes inventar el universo. La idea cósmica que nos ha venido también desde los griegos es que todo esto que vemos aquí, todo lo que sois vosotros y lo que soy yo, las cosas que estamos usando aquí, el móvil, el vaso de agua, el agua, todo, esa manzana, todo tiene un origen, todo es parte de un universo que ha nacido hace 13.850 millones de años, que ha evolucionado y que ha ido permitiendo que las cosas existan, ¿no? Esa historia apasionante que estamos desvelando de la mano de la ciencia es la historia que cuenta la astronomía, ¿no? Quizás el cielo es noticia o la astronomía es noticia precisamente porque nos está contando eso, de dónde venimos y quizás a dónde vamos, pero sobre todo qué son las cosas que hay en el universo, de dónde vienen y tal. Lo cierto es que las respuestas no son tan sencillas. Quizás podemos entender mejor de dónde viene una manzana, pero sabemos que el universo, aparte de manzanas, tiene cosas como la materia oscura, agujeros negros, energías oscuras, una expansión acelerada y muchísimas otras cosas que a lo largo de los años, muchas de ellas a lo largo de los últimos años, hemos podido descubrir. Es cierto que durante muchísimo tiempo, cuando uno mira la historia de la astronomía, podríamos decir que era una cosa de hombres, ¿no? A mí me encanta esta imagen del siglo XVI, de ad-Din, un astrónomo importante en la corte de Estambul, que montó el primer observatorio profesional, donde estaban allí, por supuesto no entraban las señoras, ¿no? De hecho, las mujeres no entraron en los observatorios hasta mucho después. En 1850, Edward Pickering, el director del observatorio de Harvard, en Massachusetts, en Estados Unidos, contrató a este grupo de señoras, el Pickering es el que está ahí, que eran calculistas o calculadoras. No les dejaban entrar en los observatorios, en los telescopios, no podían ser astrónomas, pero les dejaban contar y medir las placas fotográficas que hacían los hombres y gracias a eso pues descubrieron, por ejemplo, cómo medir las distancias a otras galaxias, cómo eran las galaxias, cómo de grande era el universo. Annie Jam Cannon, Henrietta Leavitt, todas las grandes astrofísicas de comienzos del siglo XX pasaron precisamente por este lugar
y gracias a ellas, a pesar de que solo se les ha empezado a reconocer en los últimos 20 años, tenemos muchas ideas del cosmos. Quizás una de las cosas que no ha sido noticia de la astronomía o del cielo, y sí debería haber sido, y ahora está siendo, gracias especialmente al cuidado que se está poniendo en las sociedades, en la Sociedad Española de Astronomía, en la propia Unión Astronómica Internacional, es reconocer el papel de hombres y mujeres en una historia de conocer el universo que desde muy antiguo estaba ahí. Es decir, cuando Herschel estaba descubriendo Urano, quien colaboraba con él era Caroline, o sea, que también era Herschel, pero no era William, sino que era su hermana. Y esas cosas nos se han contado durante mucho tiempo y ahora quería solo contarlo. Ya digo que no quiero hacer una historia, pero está ahí. En cualquier caso, no conviene tampoco endiosar ni a los señores ni a las señoras que hacen astronomía. Leía ayer, una noticia en el ABC en Ciencia, que decía que no hay que ser ingeniero de la NASA, que hay que hacer cosas porque tanto los ingenieros como los neurocirujanos son personas normales. Y yo me he quedado muy congratulado. Los astrónomos también somos personas normales, ¿no? Es decir, para hacer ciencia, para conocer el universo, para hacer cohetes, ¿no? Para hacer rocket science, como dicen en inglés, no hay que tener una mente privilegiada, hay posiblemente que tener la costumbre de trabajar en equipo, de ensayar y probar, de tener mucha creatividad, es decir, las cosas que hacen falta para la labor científica. A pesar de que vivimos en una sociedad que parece que la creatividad y todas esas cosas la hemos relegado fuera del mundo de la ciencia, la astronomía muestra, y yo creo que es una de las cosas bonitas, que la creatividad está del lado, precisamente, de las personas que imaginan mundos, que hacen cosas nuevas. Hoy vamos a ir viajando por algunas de esas cosas. Porque en cualquier caso, aunque sean hombres o mujeres, o que sean listos o menos listos, lo cierto es que las cosas del universo son preciosas. Fijaros esta imagen que corresponde a una galaxia que está a decenas de millones de años luz de la nuestra y que con nuestros telescopios podemos verla más en detalle, que es apabullante, ¿no? Pensar que cada uno de esos puntitos que veis ahí son estrellas, como nuestro Sol. En torno a muchas de esas estrellas va a haber planetas, o habrá planetas, quizás algunos sean como la Tierra, y todo eso lo estamos viendo gracias a que disponemos ahora de herramientas, de telescopios y de una serie de tecnologías que nos permiten conocer esa luz del universo, ¿no? Las fotos, de hecho, que obtiene la astronomía son tan bonitas, las noticias son tan sorprendentes, fijaros. Os he dicho ahí, como sin despeinarme, porque no tengo mucho pelo, pero bueno, os he dicho una galaxia a 80 millones de años luz de nuestro Sol, ¿no? Y bueno, lo he dicho ahí sin más, ¿no? Bueno, estas cosas les encantan a la gente que hace telediarios, o que hacía telediarios. Porque después de estar dando todas las noticias esas terribles de los telediarios, que son políticos hablando mal unos de otros, futbolistas hablando mal unos de otros y cosas que sangran o se rompen o tal, no sé qué, llega al final del telediario y al editor del informativo se le ocurre ponme algo bonito y la verdad es que el cielo está lleno de cosas bonitas, ¿no? El material del que vamos a hablar ahora es precisamente ese tipo de descubrimientos científicos que aparecen normalmente casi al final del planetario. La astronomía proporciona imágenes icónicas. ¿Cuántas veces habéis visto esta imagen, que fue, de hecho, una de las primeras imágenes que tuvimos de nuestro planeta? Una foto que hizo el Apolo 17 en el año 1972, cuando iba camino de la Luna, sacó esta imagen de la Tierra entera, en una sola foto. Y esta la ha repetido todo el mundo, ¿no? Alguien dijo en Estados Unidos, podían haber hecho una en el momento en que estuviera Estados Unidos, ¿no? Y no ver África y la Antártida, que están así. Pero claro, es que la Luna quedaba de este lado, ¿no? Le explicaron al político, ya, es que entonces teníamos que haber cambiado el sistema de lanzamiento porque no valían, ¿no? Pero bueno, da igual. Imágenes icónicas. En 1961, este piloto, Yuri Gagarin, fue el primer humano que salió de la Tierra y orbitó nuestro planeta. El año siguiente, Valentina Tereshkova fue la primera mujer cosmonauta que subió también al espacio. En el año 1969, Armstrong y Aldrin
pisaron la Luna y pusieron unas banderas que no se mueven. Y sí fueron a la Luna, por si alguien tenía dudas. En el año 2003, en la misión Cervantes, tras pasar un montón de pruebas y haber subido ya otra vez al espacio, Pedro Duque, que no sabía en ese momento que se iba a convertir luego en ministro de Ciencia de nuestro país, tuvo que pasar por la prueba más dura que ningún astronauta ha tenido en la estación espacial, que es tener una entrevista con el presidente de España, que vosotros recordaréis. Y por llegar a hacer este breve resumen de imágenes icónicas, esto no es una imagen icónica, pero es una caricatura simpática de lo que ha pasado este año. Tras todo este camino de la espacial, de ir a la Luna, de subir hombres y mujeres astronautas, de tener una estación espacial, pues los multimillonarios de la Tierra han decidido que ellos también quieren ser guays y hacer cosas que los demás no podemos hacer, como subirse al espacio gastando un montón de dinero y consumiendo un montón de energía y recursos. Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson, 3 de las personas más ricas del mundo, pues han subido al espacio. Bien, es toda una noticia. Es cierto que a veces la astronomía no solamente es una cosa curiosa o que cierra un telediario. A veces tenemos astronomía de portada, que le podríamos llamar, ¿no? Por ejemplo, el 11 de abril del año 2019 salió esa foto del agujero negro, quizás la visteis, ¿no? El ojo de Mordor, decían algunos. Bueno, era una foto muy curiosa porque de hecho no era una foto, era una imagen obtenida con radiotelescopios, con 9 radiotelescopios que estaban en diferentes partes del mundo, habían observado un objeto que estaba lejísimos, que es una galaxia que se llama M87, que está a cientos de millones de años luz de nosotros, y habían observado la zona central donde hay un agujero negro que se está tragando constantemente materia, ¿no? Y llevándola, vete a saber dónde, porque eso se pierde en el espacio-tiempo y no sabemos muy bien dónde. Se tiraron 2 años procesando esos datos de radio y al final lo convirtieron en un mapa, en una imagen, que le pusieron este color rojo y tal así con muy buena vista, ¿no? Porque iba a quedar más bonito que si lo hubieran dado en blanco y negro o con color azul. Entre otras cosas porque además se parecía a lo que el director Christopher Nolan había pintado en Interestelar para hacer un agujero negro, ¿no? Que además se parecía a la realidad, porque para hacer la peli le habían preguntado a Kip Thorne, que es un astrofísico que había desarrollado la teoría que permitió precisamente obtener esta imagen del agujero negro, con lo cual más o menos todo cuadraba, ¿no? Unos años antes habíamos tenido también portadas en todos los periódicos con el tema, además con esos titulares de Einstein tenía razón, cuando se detectaron las ondas gravitacionales, un tipo de señal, un tipo de energía que es muy leve, que es una especie de oscilación de la propia estructura del espacio-tiempo, como una especie de temblor de tierra, pero donde lo que está temblando no son las cosas, sino toda la regla con la que medimos el universo, ¿no? Y se mueve muy poquito, pero cuando 2 agujeros negros se fusionan, pues producen estas emisiones. Esa cosa tan rara que os acabo de contar, 2 agujeros negros que se fusionan y que emiten una serie de temblores en la estructura del espacio-tiempo, y que eso es una onda gravitacional que había sido predicha por Einstein en el año 1917 y que un siglo después se confirmaba y se medía, fue portada de casi todos los periódicos en todo el mundo, ¿no? Y además decían, me encantaban esos titulares de Einstein tenía razón. Y dices, claro, ya sabíamos que tenía razón, había hecho una teoría estupenda hace un siglo que se ha ido comprobando constantemente, pero comprendo que el titular de prensa tiene que ser, pues eso, sorprendente. He saltado porque el orden de los factores no altera el valor del producto. Eso tenía también casi todos los periódicos, sabía yo, digo, sí, yo tenía también otra de los periódicos que hizo portada, el ojo del agujero negro del universo, la imagen del agujero negro, dice, en alguno decía Einstein tenía razón también, que nos pilló aquí en el año 19 en pleno proceso entre unas elecciones y otras, y eso hizo que alguno de los periódicos, una de las grandes cabeceras como el ABC, decidiera que el agujero que iba a poner en el centro de la portada no era precisamente el agujero negro. Lo cierto es que también en los últimos 31 años hemos tenido oportunidad de ver imágenes maravillosas del cielo
gracias a esta lata que tenemos ahí dando vueltas a unos 500 kilómetros de altura por encima de nosotros y que subió al espacio en abril del 1990. Tenía que haber subido unos años antes, se pospuso el lanzamiento, hubo problemas económicos, se lanzó, para colmo se lanzó y estaba mal, habían subido un espejo que estaba mal pulido, estaba un poco, la gente que está aquí, que es aficionada a la astronomía, sabe lo que se sufre cuando el espejo está mal puesto y no puedes ver o te sale todo desenfocado, ¿no? Hubo que subir a arreglarlo y hubo hasta 9 misiones que fueron mejorando las capacidades de este telescopio, el telescopio espacial Hubble, que nos ha ido proporcionando la visión del universo más sorprendente que tenemos. Por supuesto, no solamente el Hubble, hay muchos grandes telescopios, en nuestro país tenemos algunos de ellos, pues el Gran Telescopio de Canarias es actualmente el mayor telescopio en uso, junto con el conjunto de los 4 VLT que están en Chile, que son del Observatorio Europeo Austral, o los grandes telescopios que hay en Mauna Kea, en las islas de Hawái, ¿no? Con diferentes consorcios internacionales. Es desde esos pocos puntos de la superficie de la Tierra, Canarias, Hawái, el desierto de Atacama, en Chile, desde donde tenemos las imágenes más limpias del universo que podemos obtener desde la Tierra. Aún así, los telescopios en el espacio tienen una visión más limpia porque no tienen la atmósfera. Fijaros que es casi una especie de maldición divina, de esas de las que se contaban en las historias mitológicas, el que, tras recorrer millones y millones de años la luz del universo, en los últimos milisegundos, cuando atraviesa la capa de los 80 kilómetros de atmósfera terrestre, la imagen se enturbia, se absorbe y se deforma. La atmósfera a los humanos nos viene muy bien, o sea, no voy a clamar porque quiten la atmósfera, pero es cierto que desde el punto de vista de la astronomía es una puñeta, porque nos gustaría poder tener unas imágenes mucho más limpias, brillantes y fijas, y no tan turbias como las que nos da la atmósfera. Por eso el Hubble nos gusta tanto. Fijaros algunas imágenes que seguro que habéis visto alguna vez y que han sido noticia. La nebulosa del Águila, esto le llamaban los dedos de Dios, ¿no? La mano de Dios, porque tenía ahí así como unos dedos. Es una zona de formación de estrellas, donde se están formando estrellas tochas, grandes, mucho más grandes que el Sol, de hasta 20 veces la masa del Sol, y que emiten mucha luz y están expulsando el gas del que se han formado, porque las estrellas se forman de gas que se condensa, y lo iluminan proporcionando esos colores. Lo que estamos viendo es casi todo hidrógeno y otras moléculas que brillan con diferentes colores porque la materia brilla conforme es excitada por la energía de estas estrellas jóvenes, ¿no? En algunas de esas zonas, además, ese gas se está empezando a juntar, a condensar y formará nuevas estrellas, algunas de ellas más pequeñas, más como el Sol. En el futuro, pues aquí habrá un cúmulo de estrellas, como las Pléyades que se pueden ver ahora en la noche, o como otras agrupaciones que existen en nuestra galaxia, ¿no? Lo mismo pasa con este cúmulo, que ya vemos más adelantado, esto es decir, sería como el futuro de la foto anterior, sería una cosa así, donde veis en esta zona aquí, ese montoncito de estrellas que todavía está iluminando y empujando esas nubes de las que se formaron. O galaxias como la nuestra, o incluso más grandes, ¿no? Esta nube, nebulosa espiral, como se llamaba antes, de Andrómeda, que está ahí en el cielo, es decir, la podemos ver cualquier noche, incluso a simple vista, se ve como una pequeña manchita, pero cuando lo mira el telescopio espacial Hubble, en este caso, y obtiene millones de imágenes que va superponiendo, puedes descubrir cómo es este monstruo que tiene, si llenáramos todo este edificio del Museo de la Evolución de granos de arroz, iba a ser para una buena paella, ¿no? O arroz con cosas, con evolución, pero lo llenaríamos entero, tendría más o menos el número de granos de arroz que equivale al número de estrellas de la galaxia de Andrómeda, que es más o menos, por hacer comparaciones que se suelen decir también en estas noticias y que no quieren decir nada, el número de granos de arena de toda una playa grande, ¿no? Pues vale. En cualquier caso, es apasionante pensar que estamos viendo estos objetos que están a millones de años luz de nosotros. Es decir, esta imagen que vemos ahora, que esta es de 2016, de hace 5 años, ¿no?
nos muestra cómo la luz de esta galaxia empezó su viaje hace 2 millones de años, cuando por aquí no estábamos todavía los sapiens ni los antecesors, o sea, estaba el Erectus y estas cosas. Fijaros que si nosotros miráramos ahora la galaxia de Andrómeda y pudiéramos tener un telescopio tan fino que nos dejaba ver un planeta que estuviera habitado ahí, no veríamos a la gente de nuestra generación, sino a los que habían vivido 2 millones de años antes en su historia. Por eso cuando en la ciencia ficción sale lo de los viajes de un lado a otro, pues es muy bonito, pero como un poquito irrealizable, ¿no? Lo cierto es que el telescopio espacial Hubble ha hecho cosas muy raras y que han sido, por supuesto, noticia, como esta, que es la observación de zonas del cielo donde no hay nada y entonces dejas el telescopio cociendo, por así decirlo, abierto, el diafragma, durante horas y horas, miles de horas, y al final aparecen un montón de puntitos. Esto es en una zona cerca de la estrella Fomalhaut, en el hemisferio sur celeste, pero bueno, observable desde aquí. Y entonces, en esa zona donde no hay nada, no hay ninguna estrella de nuestra galaxia aquí que aparezca en esta imagen, cada uno de esos puntitos que veis y de esas manchitas que hay son galaxias como la nuestra u otras más antiguas. De hecho, aquí estamos viendo galaxias tan profundas, tan lejanas, por eso lo llaman el campo ultraprofundo del Hubble, que vivieron cuando el universo tenía solamente unos 1.500 millones de años. Ahora tiene unos 13.650, para que os hagáis idea. Es decir, nos están hablando de cómo era el universo muy al origen. Y esto es una de las cosas que siempre ha sido noticia porque siempre nos vuela un poquito la cabeza. Y es que cuando miramos al cielo, cuando miramos muy lejos con un telescopio, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Estamos descubriendo cómo era el universo hace mucho. Y descubrimos que no es como el de ahora. Por ejemplo, las galaxias eran de otra forma, no había tantas espirales como hay ahora, porque las espirales como la nuestra se han ido formando pues, a lo largo del tiempo. Luego veremos alguna de las noticias recientes que han salido esta semana sobre el tema, y muchas de estas cosas. Es decir, con el telescopio Hubble, además de descubrir cosas como se forman las estrellas, o cómo son los cúmulos de estrellas, o cómo son las galaxias cercanas, estamos también haciendo cosmología, estamos descubriendo cómo es la historia del universo, cómo ha ido desarrollándose y cómo se desarrolla. Con este y otros telescopios, ahora tenemos una idea de cómo es la historia del universo, no digo que completa, porque posiblemente descubriremos cosas nuevas en los próximos años, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar, desde que abrimos el planetario de Pamplona, por ejemplo, en 1993, en aquella época la materia oscura era un tema de moda, pero todavía no sabemos qué es. Pero entonces no era ciencia, digamos, muy firme, no estaba en los libros de texto. Nosotros sí hablábamos de ella porque nos gustaba. Lo de la energía oscura y de la expansión del universo se empezó a hablar en el año 2000, porque fue entonces cuando se descubrieron. O sea que fijaros que son cosas de hace 20 años. En aquella época no se habían descubierto ni un solo exoplaneta, ningún planeta en torno a otras estrellas, aunque sabíamos que podían existir. Y ahora hay más de 5.000, más de 4.800 a día de hoy. O sea que hay muchas cosas que estamos descubriendo ahora y esta es una de ellas. Esta va a ser una que tenía que haber sido lanzado pasado mañana, el día 18, luego lo pospusieron al 22 y finalmente parece que va a ser el día 24 como pronto. Es el James Webb Space Telescope, el sucesor del telescopio espacial. Cuando se lanzó el Hubble, en 1990, se tenía que haber lanzado en 1885, un grupo de gente que está ahí en medio, que está a punto de jubilarse, empezó a trabajar, estoy hablando de comienzos de los años 90, en hacer un nuevo telescopio que fuera más grande para poner en el espacio y ese es el que va a subir ahora. Ahí está, es un modelo y está desplegado. Fijaros, tiene 6,5 metros de diámetro, es decir, es uno de los más grandes telescopios que hay en la Tierra. Sus celdas, veis que no es un solo espejo, sino que son diferentes fragmentos hexagonales, suman unos 6,5 metros de diámetro y están cubiertos de oro. Observan en el infrarrojo. Y esto tiene una razón, es que con el infrarrojo podemos llegar más lejos y ver lo que hay en sitios donde, por ejemplo, la luz no podemos verla, ¿no? Pero para eso tiene que tener esos paneles que están debajo de él en la foto, donde está ahí todo el equipo que lo ha desarrollado. Esas imágenes, esos paneles están hechos para enfriar, porque en el infrarrojo el ruido que hace el calor, claro, si tú pones esto al sol,
tal como está aquí en la foto, está emitiendo infrarrojo el telescopio tanto que el telescopio no podría observar nada, porque para observar en el infrarrojo esto tiene que estar muy frío, tiene que estar a 50 grados absolutos, es decir, a menos 220 grados bajo cero. No, menos 220 bajo cero, no, menos 220 grados Celsius o 220 grados Celsius bajo cero. Para hacer eso, pues lo que tiene son el equivalente, una superficie que disipa, ese parasol, disipa el calor del telescopio, aparte que le oculta de la luz del sol, y gracias a eso este telescopio va a poder observar y estar a esa temperatura fría. Para que os hagáis idea, esos parasoles son en total es el equivalente a 3 campos de tenis. Tal. Aparte de eso, tiene una nevera interna que va a hacer que parte de los instrumentos estén sobreenfriados para que nunca se calienten más allá de los 50 grados Kelvin, ¿no? Para que estén realmente fríos, ¿no? Ha sido un lío porque el proyecto costaba hace ya unos años, cuando dejaron de decir cuánto costaba, la última vez, que fue en 2016, costaba 10 a la 10 euros. 10 a la 10 euros son 10.000 millones, no, sí, 10.000 millones de euros. Es carísimo. Y va a ser más caro, o sea, seguro que ya es más caro, ¿no? Pero bueno, pero en cualquier caso va a estar en el espacio y vamos a poderlo ver bien aquí. Es uno de los ejemplos de otra cosa que también son noticia y que suelen ser noticia, que son la exploración del sistema solar. Vi este cartel que era muy bonito, ya no está actualizado, pero pinta los diferentes planetas del sistema solar con las misiones que hemos ido lanzando desde el año 57, que fue el Sputnik 1, el primer objeto que pusimos en órbita. Pues en los años 60 se lanzaron las Mariner, las Vega, un montón de misiones a los diferentes planetas, las famosas Viking que fueron a Marte, o las Voyager, las Pioneer y las Voyager que fueron a Júpiter y Saturno y los mundos externos, pero muchísimas otras. O sea, son cientos de misiones espaciales que han ido permitiéndonos conocer el sistema solar y que siempre acaban siendo noticia, ¿cómo no? Pensemos, por ejemplo, en Juno, que es una sonda de la NASA que está ahora dando vueltas a Júpiter, y que obtiene, unas imágenes de altísima resolución que nos están permitiendo conocer cómo es su atmósfera, cómo es la dinámica y cómo son sus lunas. Dentro de unos años iremos a Europa, que es una de las lunas de Júpiter, una de las 4 lunas que descubrió Galileo en 1610, y en la cual hay una capa de hielo y debajo hay un océano de agua, o sea que sabremos muchísimo de este gigante, un planeta gigante que tiene tanta masa como todos los demás planetas juntos, ¿no? Pensemos también en... ¿Qué tenía por aquí otra? No, bueno. Desde luego, este es el año, en cualquier caso, de Marte, ¿no? Antes me preguntaban por aquí, a ver, ¿cuál es la noticia de 2021, en mi opinión, ¿no? Y una de las noticias, o la noticia de 2021, ha sido la flotilla de naves que han ido a Marte, que están en Marte ahora, ¿no? En el mes de febrero llegó la sonda India, llegó la sonda de los Emiratos Árabes Unidos, la Hope, y llegaron Perseverance de la NASA, que además tenía, aquí veis en esta imagen, detrás de ella está Ingenuity, que es un pequeño helicóptero que ha volado más de 15 veces en Marte, ¿no? Demostrando, lo pusieron casi en el último momento más o menos. Dijeron, vamos a poner ahí un droncillo de estos a ver qué tal va, ¿no? El tema era complejo porque Marte tiene solamente una centésima parte de la densidad de aire que tiene la Tierra. No solamente no es respirable, es casi todo dióxido de carbono, sino que además es muy poco denso y entonces no vuelas. Es decir, los helicópteros lo que hacen es crear una fuerza ascensional a base de, con sus hélices, mover el aire, ¿no? Mueven aire y entonces ellos suben. Pero para poder subir, para poder sostenerte en el aire marciano, tienes que dar vueltas muy rápido. Los 2 rotores de Ingenuity dan vueltas a 4.500 revoluciones por minuto, ¿no? Que es bastante. Pero consiguieron que volara, es muy ligerito, pesa 180 gramos, no pesa demasiado, pero aún así ha sido capaz de volar, de obtener imágenes y posiblemente en el futuro pues podremos volar otros aparatitos en otros planetas, ¿no? Marte, evidentemente, es un mundo fascinante del que vamos conociendo más cosas. Decía que llegaron las sondas
la sonda americana, pero también llegó, por primera vez además iban a Marte y aterrizó la Tianwen-1. Tianwen-1 es el objeto que está ahí a la derecha, es la sonda china, que desplegó también un pequeño rover, un pequeño vehículo, que se llama Zhurong, y que está también observando Marte. La gente los medios de comunicación a veces somos, los que trabajamos en comunicación, somos un poco perversos. Y aquí me dijeron, claro, comparas aquí cuando lo pides en Alibaba y cuando te llega, ¿no? Recuerdo que había un meme que empezó a circular por ahí así, ¿no? Como diciendo, claro, es que, bueno, aparte de ese típica xenofobia anti-china o anti-asiática que tenemos, ¿no? O eurocentrista, como se dice ahora, lo cierto es que, lejos de ser una mala versión de lo que los americanos han lanzado, que al fin y al cabo los americanos lo primero que posaron en Marte fue las Mariner primero, bueno, las Viking, que se posaron y analizaron la superficie marciana, lo hicieron en el año 76. O sea, nadie les va a quitar toda esa historia de 50 años casi de investigación de Marte, ¿no? Pero los chinos en la primera acertaron muy bien, han posado todo y además con unas tecnologías propias que se han demostrado útiles y que está obteniendo datos. O sea que el gran problema que podemos tener desde el punto de vista de la comunicación o la divulgación de la ciencia en nuestro país es que como no hablamos chino, no nos enteramos de muchas de las cosas que están haciendo los chinos, porque además publican en sus revistas y en chino, ¿no? Hay otro problema, evidentemente, y es que es un Estado que solo comunica lo que quieren comunicar, ¿no? Y entonces es cierto que la información no fluye, ¿no? Pero bueno, cuando se vayan liberando de esos dos problemas y los traductores automáticos arreglan el primero, pues podremos ir conociendo mejor y disfrutando también de los avances del conocimiento que están produciéndose actualmente gracias a estas emisiones chinas. Este es un mapa de las diferentes misiones que ha habido a Marte. Ha habido más de 30 misiones a Marte, muchas de ellas han fallado, pero otras están allí. Hay varias misiones europeas que están transmitiendo información y que nos están permitiendo conocer el planeta y que hacen que desde que yo era niño la gente diga, hay una noticia que diga, dentro de 20 años estaremos en Marte. Yo eso lo viví en los años 70, cuando se había llegado a la Luna y dijeron, no, para el año 80 estaremos en Marte. Llegó el año 80 y no hubo otras cosas. En aquellos 80 empezaron a decir, para el año 2000 estaremos en Marte, y tampoco. En el 2000 dijeron, para el año 2020 estaremos en Marte. Estamos en el 2021 y no han ido a Marte. Hace 4 años Elon Musk dijo, para el año 2024 estoy en Marte, y no va a ir a Marte. Yo creo que antes de 2050 no llegarán las misiones tripuladas, pero posiblemente a lo largo de este siglo es cierto que se llegará a Marte. Y podremos pues, conocer ese mundo tan curioso, tan diferente de nuestro planeta, ahora completamente seco, pero que aún así tiene agua, posiblemente dentro de su superficie, que ha tenido grandes volcanes que ahora están secos. Es un planeta que se ha enfriado mucho, que ha perdido gran parte de su atmósfera, pero que quizás durante mucho tiempo tuvo lagos y océanos incluso en alguna parte. El hemisferio norte de Marte es una depresión muy grande y casi todas las tierras altas están en el hemisferio sur. Esto es un mapa ipsográfico, es un mapa altimétrico de la superficie de Marte y tiene pues, restos de grandes cráteres, tiene valles de fracturas, es decir, probando de que tuvo una tectónica de placas activa, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo apasionante porque es lo bastante parecido a la Tierra como para poder pensar que podríamos sobrevivir en él si consiguiéramos protegernos de la radiación cósmica, porque tiene una atmósfera muy tenue y no protege ni de los rayos ultravioleta ni de los rayos cósmicos, entonces nos tendríamos que tapar. Podríamos obtener agua a partir de la roca y del aire, ¿no? De hecho, por ejemplo, Perseverance lleva un experimento que ha conseguido obtener aire a partir del dióxido de carbono, ha podido obtener oxígeno, perdón, a partir del dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Y esto será normal en el futuro. Hay materiales, no sé si lograremos plantar patatas como hacía Matt Damon en Marte, en aquella película Ridley Scott, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que es un mundo donde podría sobrevivir una colonia, ¿no?
Un ejemplo de las maravillas que nos esperan cuando lleguemos a Marte es este Monte Olimpo, ¿no? Este gran cráter de 500 kilómetros de diámetro y 20 kilómetros de altura, que además podríamos subir suavemente porque la pendiente es de un 7% y porque además en Marte pesas una tercera parte de lo que pesas en la Tierra, ¿no? O zonas de dunas donde por las mañanas el rocío se fija y luego se evapora y tenemos hielo por las mañanas, o sea, como una cencellada de estas por ahí y tal. Otro de los ejemplos de cosas que han sido noticia este año han sido y sigue siendo la Estación Espacial Internacional. No sé si nos damos cuenta, pero desde hace 20 años, desde hace más de 20 años, porque fue desde el año finales del año 2000, comienzos del 2001, hay una presencia ininterrumpida humana en el espacio. En la Estación Espacial Internacional ha habido gente desde entonces y siempre ha habido al menos 2 personas. A veces ha llegado a haber hasta 11. Normalmente suele haber 6, cuando luego bajan 3 y suben otros 3 más, ¿no? O sea que más o menos se mantienen las expediciones, pero a veces se dan otros momentos. La Estación Espacial Internacional no solamente es un sitio muy bonito para sacar fotos de la Tierra, pues como estas auroras, por ejemplo, sobre Canadá, ¿no? Las auroras boreales las ves desde arriba, es apasionante, ¿no? Esa radiación que viene del viento solar y que está excitando los átomos de la alta atmósfera de la Tierra y que suben así de esta forma, ¿no? Y que desde la Tierra se ven cuando vas a las latitudes más septentrionales o más australes, porque también hay auroras australes, además de las boreales, ¿no? Pero es un laboratorio, o sea, literalmente en la Estación Espacial es un laboratorio. Aquí vemos esta es Katie Holmes, creo. No, Katie Holmes es la actriz. Smith iba a decir yo. Es una de las astronautas, estuvo este año a comienzos en la Estación Espacial Internacional y estaba haciendo un experimento precisamente de crecimiento de unos experimentos biológicos, ¿no? De cómo se da el crecimiento en la ausencia de gravedad. No es que no haya gravedad en la Estación Espacial, hay la gravedad, pero como está en órbita, no pesas, es como que estuvieras en caída libre, ¿no? Entonces pues, se han hecho experimentos para ver cómo los organismos vivos se mantienen o se desarrollan en estas circunstancias. El tener en cuenta que la vida que estamos en la Tierra nos hemos ido desarrollando para responder a unas necesidades básicas de nuestro planeta, como es la gravedad. Es decir, nosotros tenemos una estructura ósea que nos mantiene en la gravedad, pero cuando nos vamos al espacio, pues toda esa estructura ósea no nos hace falta tanto. Por eso una de las consecuencias de la presencia en el espacio, una de las consecuencias de la presencia continuada en el espacio es la osteoporosis, la pérdida de materia ósea, porque al fin y al cabo el hueso no es tan necesario y el hueso le sale caro al organismo humano. Lo tiene que ir reponiendo y fabricando, por eso tenemos que tomar calcio, por eso tenemos que tomar nutrientes y tal. Y en el espacio, pues a pesar de que para no tener mucha osteoporosis lo que tienen que hacer es constantemente ejercicios, ¿no? Esto se vio bien, lo vio muy bien Scott Kelly, por ejemplo, que se pasó casi un año entero en el espacio. El hermano gemelo de Scott, que también era astronauta, estuvo en la Tierra y les iban haciendo los experimentos a los dos a la vez. Y gracias a eso sabemos cómo degrada el organismo humano hasta ahí. Hay otro problema que os podéis dar cuenta. Si en la Tierra nosotros tenemos un corazón que le cuesta muchísimo bombear la sangre al cerebro, porque el cerebro está más alto y hay que subir con la sangre hasta arriba, ¿no? Mientras que para los pies no hace falta tanto. Cuando nos ponemos flotando en el espacio, cuando nos quedamos en microgravedad, como pasa en la estación espacial, lo que sucede es que toda esa sangre viene a la cabeza y se te pone la cabeza como un bombo, ¿no? De hecho, suelen tener problemas para dormir, dolores de cabeza, hipertensión y varios problemas de esos. Se arreglan, evidentemente, nos podemos adaptar a esas circunstancias, pero no estamos hechos para vivir en el espacio, ¿no? Sí estamos hechos para pasárnoslo bien en el espacio. Esta es una foto relativamente reciente, esto es del 31 de octubre de este año. Y el día de Halloween, pues todos los astronautas, veis que estaban aquí, estaban 9, ¿no? 4 y 5, 9. Porque habían subido 3 con la nave Falcon X, ¿no? Estaban ahí un montón de gente.
y se disfrazaron todos, lo que no sé si a quién le pedían los caramelos o así. Pero bueno, quiero decir que lo quería poner como ejemplo de que una de las cosas complejas que tendremos que sobrepasar si queremos tener un futuro en el espacio como civilización humana es que no solamente tendremos que solventar ese problema de la osteoporosis, de los problemas al dormir o en la cabeza o los circulatorios y tal, sino también aprender a convivir en espacios muy, muy cerrados. Digamos que hemos pasado este año pasado por un experimento de confinamiento global bastante interesante que muestra que podemos sobrevivir al menos al confinamiento en nuestros domicilios, ¿no? Se han hecho otros experimentos de confinamiento más extremo y además de aislamiento total para compararlo con lo que sería una expedición a Marte, y la gente no se mató entre ellos, ¿no? Con lo cual es bueno. O sea, que quiero decir que cuando hay motivación y un entrenamiento podemos sobrevivir a las circunstancias sin duda difíciles que habrá en el espacio, ¿no? Pero será una cosa para pensarlo, y estas cosas suelen ser también noticia. Otra de las cosas bonitas que hay desde el espacio es que podemos ver la cantidad de luz a lo tonto. Decir hoy esto aquí al lado, es que he visto antes la caja esa de regalos de Navidad que han puesto y que posiblemente se ve también desde la estación espacial. Toda esta imagen de la península ibérica que se ve desde 400 kilómetros de altitud, que es donde está la órbita de la estación espacial, da una vuelta alrededor de la Tierra cada hora y media, y de vez en cuando pasa por encima de la península ibérica. Veis aquí donde estoy poniendo la manita, eso es Madrid, ¿no? ¿Esto es Burgos? Sí, ¿no? Sí, porque este es el Valle del Ebro, que está ahí Zaragoza, pues mira, aquí Burgos, Valladolid, Palencia, ¿no? Mira, no sois el peor sitio de nuestro país. ¿Vosotros pagáis la iluminación de Burgos para que salga bonita en la estación espacial? La respuesta es, posiblemente vosotros no. Vigo, sí, pero es Vigo, claro. Pero no deja de ser un dispendio, es decir, no ponemos farolas para que puedas ir por la noche por la calle bien, no para que salga bonito en las fotos. Y estos son imágenes que muestran que esas farolas no las ponemos muy bien, porque están dando mucha luz para arriba y además en exceso, ¿no? Cuando se ven en las imágenes del mundo así, se descubre que está ahí. La contaminación lumínica es puro derroche, o sea que no hay vuelta de hoja, y además no es buena por otras razones, pero es una cosa que desde el espacio estaba ahí. ¡Ay, ha salido esta foto! Es que me la había perdido, se me han desordenado las fotos, un poco como pasaba hace años cuando ibas a dar una charla con la caja de diapositivas. A mí había muchas veces que se me caían o las ponías mal, y entonces era una charla como la charla puzzle, le llamaba yo. La montáis al final. Es que había un momento en que decía que Elon Musk había dicho que iba a ir para el año 2024. En el año 2016, en el Congreso Mundial de Astronáutica, presentó esta imagen preciosa de cómo sería Tesla City, que es como a él se le ha ocurrido llamar a su ciudad, hacia el año 2100, ¿no? Tendría una zona a la izquierda, veis una zona donde van llegando los cohetes, ¿no? Y luego una serie de módulos, todos conectados en una ciudad que podrías moverte sin tener que salir al exterior, porque no es respirable y porque la presión es muy baja y se te ponen los ojos como a Schwarzenegger en Desafío Total, ¿no? Y entonces, pero bueno, puedes vivir perfectamente en Marte en esas cúpulas y estarían ahí, ¿no? Es muy chulo. El problema es que todavía no creo que esto que se haga así, desde luego, ni para 2100. Y, desde luego, no tenemos tecnología muy cómoda para ir a hacer un viaje tripulado para ir a Marte, y, desde luego, no tenemos tecnología para volver de Marte. Los que fueran se quedarían allí. Pero, bueno, también pasaba eso cuando se iba uno a América, ¿no? Estoy llegando... Me estoy hablando muchísimo, ¿eh? Algunas de estas cosas han sido noticias este año, otras venían de otros años. Voy a ir a algunos otros temas que siguen siendo noticia y que son de forma cotidiana también noticia, y que seguro que habéis visto. Esto es una noticia de esta semana, creo. Un descubrimiento de un planeta, de una subtierra, es decir, un planeta un poquito más pequeño que la Tierra, pero que es muy denso y que posiblemente es tan denso que podría ser de hierro puro. ¿Cómo se sabe que es muy denso? Pues se ha podido medir su volumen, porque se puede conocer su órbita y su masa y su volumen gracias a que hace eclipses, es decir, pasa por delante de su estrella y vemos, no lo hemos visto, pero podemos ver cómo baja la luz de su estrella, y gracias a eso, y usando la mecánica celeste,
poder obtener una serie de datos. Y entonces resulta ser un planeta más pequeño que la Tierra, pero muy, muy denso, como si fuera una canica de hierro, ¿no? Hay muchas cosas de estas. Hay otros planetas que les hemos descubierto atmósfera, precisamente con el telescopio James Webb se analizarán y se encontrarán esas cosas, ¿no? De hecho, si pusiéramos juntos todos los planetas que se han encontrado ahora, pues tendríamos un cartel así, ¿no? Yo dije que actualmente no enseñamos los nombres de todos los planetas, porque sería un poco complicado. Vamos, ya empieza a hacer falta como una guía telefónica de una ciudad pequeña, ¿no? De hecho, 44.897 no, es 4.000, se me ha ido ahí un 4, borrar esto, es 4.897, es lo que decía hoy en la enciclopedia de exoplanetas. A día de hoy hay 4.897 exoplanetas, es decir, planetas en torno a otras estrellas. Fijar que conocemos los planetas del sistema solar, ¿no? Pues sumar otros 4.897 más, no 44.000, que eso ya es mucho. Tengo un poquito de orgullo y satisfacción en haber colaborado a que 4 de esos planetas y su estrella lleven un nombre muy, muy especial para nosotros, ¿no? Con la Sociedad Española de Astronomía, el Instituto Cervantes y la Unión Astronómica Internacional, fue en 2015, conseguimos o propusimos que una estrella que se ve desde el sur de nuestro país y desde toda América Latina se llamara Cervantes, y que los 4 planetas que conocemos se llamaran Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho, con la esperanza de que si aparecen en el futuro más planetas, porque podría ser que este sistema tuviera unos 8 o 12 planetas, podamos tener más nombres, porque el Quijote tiene un montón de personajes, ¿no? Pero esa estrella Cervantes fue un proyecto de esos bonitos de comunicación que fue noticia también, y está así. Pero, o sea, si las noticias de descubrir planetas más o menos parecidos a la Tierra, o más o menos calientes, o más o menos con atmósfera, llega pues, habitualmente pues, una vez cada 2 semanas o así en promedio a los medios de comunicación, hay otra que nos está llegando también casi una al mes o 2, ¿no? Que es lo de descubierto un asteroide que va a pasar rozando la Tierra. El concepto de rozar la Tierra en un medio de comunicación es una cosa muy extraña. Porque rozar la Tierra, ¿qué es? Fue el 13 de febrero, no, el 12 de febrero de 2013, sobre Chelyabinsk, en Rusia, entró un fragmento de 10-20 metros de lado, una roca que entró muy rápido en la atmósfera, se quemó y explotó. Llegaron unas cuantas piedras al suelo, pero el estampido sónico provocó pues 1.000 heridos o así, pues de roturas de cristales y tal, ¿no? Eso es rozar la Tierra. Bueno, de hecho se rozó y explotó, ¿no? En Tunguska, en 1908, una cosa igual explotó y rozó la Tierra y provocó la devastación en un área de 150 kilómetros de diámetro de la tundra siberiana, ¿no? de árboles y así que fueron. Hace 65 millones de años, un objeto de unos 10 kilómetros de lado rozó la Tierra y explotó sobre la zona del Yucatán actual, provocando un cambio climático brutal que dio al traste con más de la mitad de las especies que entonces había, ¿no? Entre ellos pues, los dinosaurios, ¿no? Fue el fin de los dinosaurios hace más o menos 65 millones de años. Eso es rozar la Tierra. Todo lo que se descubre y aparece en los medios de comunicación, por ejemplo, estas son noticias de estas semanas, ¿no? La NASA detecta un asteroide de 200 metros que pasará rozando, ya por lo menos se pone con comillas, ¿no? Rozando la Tierra el 27 de septiembre. Va a pasar a 4,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. ¿Sabéis lo que son 4,5 millones de kilómetros? La Luna está a 380.000, joder, y nos ha costado ir. Vamos, que para volver la misión Artemisa, pues va a tardar todavía unos años. Y fuimos 6 veces en los años 60-70, ¿no? Nereus, el asteroide de 330 metros, este es más grande. Estoy viendo. Un asteroide cercano a la Tierra podría ser un trozo perdido de la Luna. Oh, la Luna nos manda cosas, ¿no? Otros del tamaño del Burj Khalifa se acerca a la Tierra este viernes. Este ya ha pasado, era el viernes pasado. El Burj Khalifa es ese en Abu Dhabi, ¿no? Esa torre enorme, ¿no?
Antes decían de tantos campos de fútbol, ahora de tantos... Bueno, son noticias que están saliendo constantemente y no rozan la Tierra, afortunadamente. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. De hecho, hace unas semanas se habló mucho de esta misión, por ejemplo, y es otra de las noticias que ha sido este año, que va a intentar va a hacer una prueba de concepto de pegarse un tochazo contra un asteroide para ver si lo cambia un poquito la órbita y entonces así no chocaría, no rozaría la Tierra en el caso de que viniera cerca, ¿no? En el futuro quizás esto sea más o menos habitual, es decir, tengamos tecnologías para evitar... ¿Conocéis la película Armagedón, aquella en la que Bruce Willis va a cargarse un asteroide que viene contra la Tierra y tal, ¿no? Bueno, pues esa es la peor solución de todas, ¿no? Y las armas nucleares también. Sin embargo, con diferentes estrategias se podrían pastorear los asteroides, es decir, moverlos un poquito de su órbita, ponerlos en órbitas aparcados más o menos tranquilas para que no chocaran contra nuestro planeta e incluso que les permitieran ser usados como fuente de materiales para una futura Tierra. Bueno, pues estas misiones tan de ciencia ficción están empezando a ser realidad en el año 2021 con la que está cayendo. Para finalizar, lo he puesto como un ejemplo, hoy había el ejemplo de la sonda Parker, que ha pasado por la zona de la atmósfera del Sol. Dentro de unos meses vamos a tener una sonda en Mercurio, que ya está orbitando por ahí, vamos a tener muchos conocimientos de ese mundo. Tenemos de estas misiones y muchas otras misiones que nos están dando muchísimos conocimientos y nos darán noticia. Yo lo que os pido siempre, os pido que hagáis, es que cuando veáis una de esas noticias intentéis leer un poco más el contexto, no os quedéis con el titular a veces un poco fantasioso que las instituciones crean a veces, los gabinetes de comunicación, y no miro a nadie, de las universidades a veces hacen titulares muy creativos para que los medios de comunicación y los divulgadores nos tiremos a por esa noticia y la contemos diciendo mira qué bonito, ¿no?, lo que hace aquí la Universidad de Burgos. Que es verdad que es muy bonito y es muy interesante, ¿no? Pero a veces los titulares pues pueden ser, son como nos gustan, ¿no? Esos titulares que nos hacen pararte y mirar y pinchar la noticia y verlo un poquito más. A veces también la astronomía, el cielo es noticia porque tenemos titulares como esos que comentaba de rozar el asteroide o de las superlunas y tal, ¿no? Podría tirarme muchas horas hablando de ellas, pero yo creo que todos entendéis bien y que esa recomendación que os hago de que miréis un poco bien la noticia y veáis que detrás de ese titular más o menos exagerado, que puede existir a veces, ciertamente, lo que hay es un trabajo lícito, muy interesante de investigación y que además merece la pena conocerse. No es tan complicado. Entender muchas de las noticias que estamos viendo del cielo, entenderlas a un nivel de entender la matemática y la física subyacente y poder trabajar de tú a tú con las personas que están haciendo esa investigación, no está en nuestro nivel, en el mío no sé si el vuestro quizás, pero aún así podemos disfrutar y conocer mucho, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esta imagen. Esto es un mapamundi de nuestra galaxia. Lo ha obtenido Gaia. Gaia es una misión espacial, un telescopio que se lanzó al espacio hace unos años. Es un telescopio europeo donde trabajan gabinetes de investigación, equipos de investigación de un montón de universidades, entre ellos pues aquí en nuestro país está la Universidad de Barcelona, creo que el Instituto de Astrofísica de Andalucía también. En diferentes sitios hay equipos que trabajan y en general dentro de unos años y ya ahora en casi todas las universidades donde haya estudios de astronomía van a estar trabajando porque está generando tal cantidad de datos que ha creado ya en sí mismo este telescopio un Big Data dentro de la astronomía y podrán salir millones y millones de tesis. De hecho, solamente las máquinas, las inteligencias artificiales van a ser capaces de almacenar y de entender todos los datos. Porque fijaros que esta imagen que se ve aquí, que es nuestra galaxia tiene más de 100.000 millones de estrellas, ¿no? Entre 100 y 200.000 millones de estrellas. Y digo así, entre 100 y 200.000 millones de estrellas, con esa gran imprecisión, porque no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero bueno, Gaia está midiendo con precisión la posición, la velocidad y el color de 1.600 millones de estrellas de nuestra galaxia.
más o menos una de cada 100. Bueno, las que tenemos más cerca, ¿no? Digamos lo que nos queda más cerca, lo que podemos ver de nuestra galaxia, porque lo que queda del otro lado, como estamos en un bosque, pues los árboles no nos dejan verlo, ¿no? Fijaros que para eso está obteniendo un montón de información constantemente y no deja de ser apasionante, que ya eso, bueno, para que os hagáis una idea de la precisión del telescopio, si pusiéramos aquí a Gaia, el telescopio de Gaia, y miráramos a Moscú, si pudiéramos, ¿no?, mirar de aquí a Moscú, esa distancia, unos más de 5.000 kilómetros, y viéramos a una persona que estaba en la Plaza Roja y en el centro de Moscú, podríamos contarle los pelos que tenía en la cabeza. Separar cada pelo, fijaros, ¿no? No solamente eso, si le miráramos la uña, podríamos medir a qué velocidad le crecen las uñas a esa persona que está en Moscú. Esa es la precisión de Gaia. Os recomiendo que busquéis el equipo de Gaia de la Universidad de Barcelona. Tiene unos vídeos y cuentan estas historietas y estas cosas que es apasionante. Yo estaría todo el día poniendo cosas de Gaia, ¿no? Una de las últimas noticias que me ha llegado, y con esa quería cerrar hoy la charla, es, ¿veis esos puntos? Hay aquí 3 y 5, 8, 2, 10, ¿no? Son 10. Pues hay 50. En esta imagen, como han medido tantos puntitos, tantas estrellas, tantos objetos de nuestra galaxia, han podido obtener información de cómo se están moviendo, ¿no? y, digamos, echar la película hacia adelante o hacia atrás y ver cómo está girando todo, ¿no? Es una cosa muy curiosa, porque en estos 10 objetos que vemos ahí, bueno, los dos más grandes son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes. Son dos galaxias satélites de la nuestra. Las otras son... Ahora sabemos que hay unas 50 galaxias satélites o restos de galaxias satélites de la Vía Láctea. A lo largo de sus 13.000 millones de años de vida, nuestra galaxia se ha ido merendando o desayunando o comiendo en general a otras galaxias. Antes se hablaba de canibalismo galáctico. Y entonces muchas de estas pequeñas galaxias son restos que hemos ido dejando, como quien tira ahí un poco lo que se te ha quedado detrás del diente, de otras galaxias, ¿no? Ahora sabemos que nuestra galaxia, toda esa estructura espiral que en el Planetario de Pamplona, si queréis venir un día a verlo, tenemos un jardín al lado, donde hemos hecho un modelo de cómo es nuestra galaxia, y tenemos que poner ahora unos árboles para marcar dónde están estas galaxias satélites, ¿no? Pero muestra que digamos, esta parte pequeña del universo donde vivimos sigue siendo noticia, porque ahora empezamos a conocer precisamente cómo se formó o cómo ha ido evolucionando, o en este caso que somos una galaxia caníbal que se ha ido comiendo a otras. Posiblemente dentro de unos 400 millones de años, nosotros que nos estamos acercando a esa otra galaxia que hemos visto antes en una foto muy chula, que es la galaxia de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda se nos coma a nosotros. No van a chocar los mundos, no va a ser un poco como aquellas películas de los años 60 del choque de los mundos, ¿no? No, pues pasarán todas las estrellas, pero se formará una nueva galaxia completamente diferente de la nuestra y muchísimo más grande, y la gente que dé charlas en el Burgos de dentro de 400 millones de años pues tendrá que contar unas historias muy diferentes de las que os estaba contando yo hasta ahora. Lo cierto es que de aquí a dentro de 400 millones de años estoy seguro que la ciencia del cielo, la astronomía, seguirá siendo noticia, porque hayáis entendido más o menos, o me hayáis creído más o menos todo lo que os estaba contando, reconoceréis conmigo que era muy chulo, ¿no? Muchísimas gracias. Por cierto, si alguien quiere acceder a las imágenes que he puesto y sobre todo a los enlaces y las fuentes de las noticias, en esa dirección, bit.ly/cielonoticia, C con mayúscula y N con mayúscula, podéis acceder a todas estas imágenes y las podéis bajar y hacer lo que queréis con ellas, ¿vale? Pues muchas gracias, Javier. Bueno, se ha hecho un poco tarde, pero si tenemos tiempo para como 2 preguntas, ¿vale? Y después ya, pues... Sí.
Hola, buenas noches. Has comentado el tema de Marte, las misiones y todas las que ha habido. Y quería saber tu opinión de todos estos últimos 20 años, ¿no? Con Curiosity, Perseverance, todas estas misiones, como que daba a veces la sensación de que solo existía Marte para explorar y para hacer cosas, ¿no? Y que íbamos a encontrar vida y no sé qué, ¿no? Como que había muchas expectativas. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de cuánto de verdad de expectativa era así realista? ¿O es que se iba allí porque era la única opción que había y había que llenar periódicos y subvenciones y tal? ¿Y cuánto había de que realmente has aprendido cosas? Y hacia si vamos a ir a otros planetas, o bueno, un poco tu opinión respecto a eso. Veamos, yo, especialmente el empuje de los últimos 20 años de la exploración marciana, digamos que es culpa de Bill Clinton, ¿no? Que fue el que se empeñó en hacer que los estadounidenses cada 2 años montaran una misión a Marte. ¿Por qué? Porque se puede ir. Es decir, porque si algo nos ha mostrado es que eran misiones que funcionan en general, que pueden tener otros problemas, y que en cualquier caso hay una división de ciencias planetarias que encontraba muy interesante estudiar la historia climática del planeta rojo, ver cómo era el tema del agua en Marte, lo de la vida en Marte, que siempre ha sido una pregunta, ¿no? Son preguntas lícitas y toda la ciencia que se ha ido obteniendo es lícita y es muy buena, ¿no? Y además nos está permitiendo entender mejor el sistema solar. Lo que pasa es que mientras tanto, mientras iba a Marte, y se sigue yendo a Marte, y hay muchas misiones y muchas noticias, no se ha dejado de ir a otros sitios. Hemos hecho misiones a asteroides, a cometas. Piensa en la misión Rosetta, que fue al Churyumov-Gerasimenko, las misiones que han ido a las Hayabusa japonesas, que han estado en Bennu y en otros, y que incluso han traído materia de otros asteroides a la Tierra. Misiones a Venus, a la Colombo en Mercurio. Ha habido otras misiones a Galileo, Ulises, a Júpiter, una gran misión Cassini que durante 18 años ha funcionado en Saturno, la Nuevos Horizontes que pasó por Plutón y luego por Arrakot, es decir, aparte de otras misiones, ¿no? Pero realmente no ha dejado de haber una misión espacial. Es cierto que las agencias espaciales tienen sus prioridades. Y en concreto, la Unión Soviética, mientras lideraba también su parte, y ahora sobre todo Estados Unidos, Marte ha sido uno de los centros, digamos que tenía un buen retorno en cuanto a ciencia y un buen retorno en cuanto a imagen. Y costaban poco, ¿no? En el año 2000 se empezó a poner como práctica las misiones en Estados Unidos que fueran más baratas. Las misiones de los años 70, las grandes misiones de exploración del sistema solar, las Viking, las de Marte o las Pioneer o las Voyager a los planetas exteriores, eran muy caras. Eran misiones muy grandes, muy caras, muy complejas, que fueron muy bien, nadie lo niega. Pero la política de la NASA fue hacer misiones más pequeñas que pudieran tener un presupuesto menor y que no tuvieran un compromiso de duración de demasiados años, salvo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, selecciona varias misiones de exploración a lo largo del tiempo y solamente algunas se llegan a hacer, ¿no? Por falta de presupuestos, porque al final los desafíos tecnológicos son muy grandes. Por otro lado, es cierto que en los últimos 20 años también se ha incorporado una mayor dedicación a misiones de observación del planeta Tierra, misiones climáticas de seguimiento del planeta, y las administraciones espaciales de los diferentes países han invertido parte de ese dinero de exploración del sistema solar, lo han invertido más en observación del planeta Tierra, lo cual es muy interesante porque tienen otro retorno, ¿no? Marte se quedaba por eso, porque tenía o sea que realmente, mirándolo un poco en el escenario de cómo han sido las cosas, lo de Marte, en cierto modo, ha sido pues eso, pues porque se ha salvado un poco de la quema de lo que ha habido en otros sitios, pero que no se ha dejado de investigar el sistema solar, ¿no? En ese sentido. ¿Que se ha ido mucho a Marte? Bueno, pues yo a la gente que conozco que trabaja en misiones, que ha trabajado en las misiones, por ejemplo, pensad que ahora tenemos 3 instrumentos diferentes, 3 estaciones meteorológicas diferentes funcionando en Marte y en Tierra, en Marte, ¿no? Y en la InSight, en la Curiosity, en Perseverance, y las 3 mandan los datos o se gestionan los datos desde el Centro de Astrobiología en nuestro país, ¿no?
Esto para la ciencia española ha sido y es fundamental, porque son desarrollos. Uno de los experimentos, el MEDA, uno de los experimentos más importantes de Perseverance, está liderado por un científico que trabaja en un centro español. Y eso para el avance de la ciencia y de la astrofísica en nuestro país es muy importante. Con lo cual el retorno que están teniendo las misiones de Marte es bueno. En ese sentido yo no me quejo. ¿Que me gustaría que hubiera misiones muy interesantes o más a la Luna o más a otros sitios? Pues por supuesto. Pero el dinero que hay es limitado y ya es bastante, teniendo en cuenta los retos y los desafíos económicos que tenemos en nuestro planeta. No sé si hay alguna preguntilla más. Bueno, pues entonces agradecer a Javier y recordaros, bueno, queda tiempo, pero la siguiente charla que tendremos es el 23 de febrero y va a ser Margarita del Val, la viróloga, ¿vale? Entonces, bueno, pues estáis todos y todas invitados y que tengáis una feliz Navidad. Muchas gracias.